Hoy en día, las matemáticas han alcanzado niveles de abstracción inimaginables, pero ¿sabías que hay 7 problemas tan complejos que resolver uno de ellos te haría ganar $1.000.000? Uno de estos problemas es la conjetura de Hodge, un problema de geometría tan desafiante que los mejores matemáticos del mundo llevan décadas intentando resolverlo. Para entender la conjetura de Hodge, primero tenemos que hablar de qué son los 7 problemas del milenio. En el año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas seleccionó 7 problemas fundamentales para el avance de las matemáticas. Resolver cualquiera de ellos no solo te haría millonario, sino que también cambiaría nuestra comprensión del mundo. Uno de estos problemas es la conjetura de Hodge. Pertenece a una rama de las matemáticas llamada geometría diferencial y geometría algebraica. Su complejidad radica en conectar el análisis matemático con la geometría de formas abstractas. Hoy te explicaré de manera sencilla en qué consiste este problema y por qué es tan importante. Quédate hasta el final para descubrir si alguien ha estado cerca de resolverlo. Antes de hablar de la conjetura, hablemos de qué es la geometría diferencial. La geometría es el área de las matemáticas que se ocupa de estudiar los espacios geométricos y los espacios físicos, así como las figuras y sus interacciones en estos espacios. El nacimiento de la geometría se remonta al antiguo Egipto y experimentó un desarrollo muy importante en la antigua Grecia. Los libros de geometría de Euclides son probablemente la obra matemática más famosa de la historia. En ellos se describen las formas básicas del plano y del espacio, puntos, rectas, polígonos, y sus interacciones, movimientos e intersecciones. Posteriormente, la geometría también pasó a ocuparse de las formas curvas y experimentó un desarrollo paralelo al del análisis matemático. Isaac Newton desarrolló el concepto de la derivada de una función para definir el vector tangente a una curva. El concepto más revolucionario surgió con el término de la variedad diferenciable, introducido por Riemann en el siglo XIX, que es el objeto central de la geometría diferencial. Una variedad diferenciable es un espacio que localmente parece un espacio euclidiano de cierta dimensión n. Es decir, si tomamos cualquier punto de la variedad, podemos encontrar una pequeña región a su alrededor, donde su estructura se asemeja a la de un espacio euclidiano. La superficie terrestre es un buen ejemplo de dimensión 2. Cada región de una superficie puede representarse en un mapa bidimensional. Un lugar en la Tierra se corresponde a una posición x, y de ese mapa. Estos mapas se solapan entre sí y las coordenadas dependen del mapa utilizado. Sin embargo, podemos recorrer toda la superficie si disponemos de atlas completos que los cubran todos. La geometría dio un gran paso cuando se cuestionó la idea de que los postulados de Euclides eran inmodificables. Este cuestionamiento, que se había gestado durante siglos, llevó al desarrollo de geometrías no euclidianas. La clave de este avance fue darse cuenta de que, aunque un espacio pueda parecer localmente similar a R a la n, esto no significa que en su totalidad tenga la estructura de R a la n. Desglosemos esta parte. ¿Quién es R y quién es n? Bien, R representa la recta de los números reales, mientras que R a la n es el producto de n rectas reales en n direcciones independientes. Por ejemplo, R a la 2 es un plano con dos ejes coordenados y R a la 3 es un espacio tridimensional con tres ejes. Un ejemplo de esto es la Tierra. Cuando estamos sobre la superficie nos parece que estamos en un plano, pero pues ya sabemos que su forma global no es plana, sino que ésta tiene forma de esfera. Otro ejemplo más amplio es el universo, que es una variedad diferenciable de dimensión 3. Claro, sin considerar el tiempo ni la noción de espacio-tiempo para simplificar. Localmente,
podemos describirlo con 3 coordenadas espaciales, pero su estructura global podría ser muy distinta y difícil de imaginar. Los geómetras han desarrollado diversas maneras de comprender y visualizar espacios de 3 o más dimensiones. Un aspecto importante de las variedades diferenciables es que en ellas se puede calcular derivadas. Esto significa que podemos aplicar el cálculo diferencial, lo que permite formular problemas matemáticos que involucran ecuaciones diferenciales. De hecho, teorías como la gravedad de Newton y la relatividad de Einstein se expresan mediante ecuaciones diferenciales en variedades diferenciables. Por eso es que se les da el nombre de diferenciables. Para clasificar las variedades necesitamos ciertas propiedades matemáticas que nos permitan diferenciarlas. Como todas las variedades se parecen localmente a un espacio euclidiano, las diferencias entre ellas solo aparecen cuando las observamos globalmente. Por eso hablamos de propiedades globales. Por ejemplo, ¿por qué la esfera y la superficie de un donut o un toro en términos matemáticos son distintas? Para responder a esto, es necesario definir con precisión qué significa que dos espacios sean iguales o diferentes. En matemáticas usamos la palabra difeoformas para describir variedades que esencialmente son equivalentes. Dos espacios se consideran iguales si podemos transformar uno en el otro mediante una deformación continua e irreversible, sin cortes ni desgarros. Esto sucede porque ambos compartirían un atlas equivalente, es decir, un conjunto de mapas que describe su estructura, aunque las distancias puedan cambiar debido a las deformaciones. Para distinguir entre diversas variedades diferenciables, una de las herramientas más útiles son las propiedades topológicas. La topología es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios que permiten identificar su forma, sin importar cómo se deformen sin romperse. Aunque sus raíces se remontan a Leonhard Euler y su famoso problema de los puentes de Königsberg, la topología como disciplina formal nació a principios del siglo XX con Henri Poincaré. Uno de los conceptos en topología es la homología, introducida por Poincaré en 1895. La homología permite contar los agujeros de un espacio. Por ejemplo, una esfera y un toro. Son distintos porque tienen diferente número y tipos de agujeros. Pero, ¿cómo definimos un agujero en un espacio que es todo lo que tenemos y que no está en ningún otro lugar? Para identificar un agujero lo rodeamos con un objeto, como un poliedro. En términos formales, un agujero k-dimensional se describe mediante un poliedro de dimensión k, y descartamos aquellos que pueden verse como el borde de un poliedro de dimensión k+1, ya que estos representarían agujeros ficticios. Por ejemplo, el toro tiene agujeros unidimensionales, representados por curvas cerradas que lo rodean en dos direcciones diferentes. En cambio, la esfera no tiene estos agujeros unidimensionales, pero sí un agujero bidimensional, que se detecta al intentar rodear toda la superficie. Es importante notar que estos k-poliedros son conceptos topológicos, lo que significa que no debemos imaginarlos necesariamente como figuras rectilíneas, sino como estructuras flexibles que pueden deformarse sin perder su esencia. Hasta ahora hemos dado toda esta explicación extra para poder entender lo que dice la conjetura de Hodge. Veamos. La conjetura de Hodge establece una conexión entre las formas armónicas y los elementos de la homología, es decir, une el análisis matemático con la topología. Para visualizarlo, pensemos en cómo se comporta el calor en un espacio. Si colocamos una unidad de calor en un punto, ésta se dispersa a su alrededor según la ecuación de calor. En el caso tridimensional, la ecuación depende del tiempo y la temperatura. Cuando el sistema alcanza el equilibrio térmico,
es decir, cuando ya no hay flujo de calor dentro del espacio, la distribución de temperatura se describe mediante la ecuación de Laplaciano. Sus soluciones se llaman funciones armónicas. En un espacio de dimensión n, la idea se extiende agregando más coordenadas, pero también podemos aplicar este concepto a subvariedades de dimensión k, que se comportan como si disiparan información de una manera análoga. Para entenderlo, en lugar de funciones debemos usar k-formas. Una k-forma es un objeto matemático que podemos integrar sobre una k-variedad. De la misma manera que evaluamos una función en el punto, recordemos que un punto es una cero variedad. Un ejemplo clásico en R3 es la integral de la función f de x, y y z. Aquí la expresión de x, de y y de z es un ejemplo de una tres forma. Lo poderoso de la teoría de Hodge es que nos dice que en una variedad cerrada, finita y sin borde, cada clase de homología está representada por una única forma armónica, es decir, los agujeros de una variedad se pueden describir mediante soluciones a una ecuación diferencial en derivadas parciales de un tipo muy especial, las ecuaciones elípticas. Estas ecuaciones tienen muchas propiedades analíticas interesantes y se estudian en profundidad en el campo de las ecuaciones en derivadas parciales. Más específicamente, la conjetura de Hodge afirma que ciertas clases de cohomología de RAM son algebraicas, es decir, son sumas duales de Poincare de las clases de homología de subvariedades. Esto significa que las estructuras algebraicas y topológicas de la variedad están estrechamente relacionadas, lo que convierte a la conjetura de Hodge en una herramienta fundamental en la geometría algebraica y el estudio de variedades complejas. El siguiente nivel de abstracción nos lleva a trabajar con números complejos, donde x y y son números reales, y la y es la unidad imaginaria, definida por la propiedad de y al cuadrado es igual a -1. Un aspecto clave es que cada número complejo depende de dos números reales, lo que nos da una mayor flexibilidad matemática. Una de las razones por la que los números complejos son tan útiles es que simplifican muchas propiedades matemáticas. Un ejemplo fundamental es el teorema fundamental del álgebra, demostrado por Gauss, el cual establece que todo polinomio tiene al menos una solución en números complejos. Esto es sorprendente porque significa que, al extender nuestro sistema numérico, todas las ecuaciones polinomiales adquieren soluciones. El uso de números complejos no solamente está en el álgebra, sino también en la física y en la geometría. En geometría, los espacios complejos se representan con c a la n, donde cada coordenada es un número complejo. Si expresamos cada coordenada compleja en términos de sus partes reales e imaginarias, nos quedaría de esta forma. Veamos un espacio complejo de dimensión n equivalente a un espacio real de dimensión 2n. Por ejemplo, C a la 2 tiene 4 dimensiones reales, x1, y1, x2, y2. C3 tiene 6 dimensiones reales. En general, si un espacio complejo tiene dimensiones n, su dimensión real es 2n. Una variedad compleja es una variedad diferenciable cuyas coordenadas locales son números complejos. A diferencia de las variedades reales, aquí se pierde la intuición geométrica, ya que su dimensión real es mayor de 3 y no podemos visualizarla fácilmente. Las variedades complejas más estudiadas son aquellas definidas como el conjunto de puntos donde un sistema de polinomios se anula. Estas se llaman variedades proyectivas y son objeto central de la geometría algebraica. Dado que están definidas por ecuaciones polinomiales, podemos aplicar herramientas algebraicas para estudiar sus propiedades, incluidas sus propiedades topológicas. Una operación fundamental en los números complejos es el conjugado. Cuando trabajamos con formas diferenciables en una variedad compleja, podemos clasificarlas en formas que dependen de la variable z,
formas que dependen de las variables conjugadas y formas mixtas, que vendrían a combinar las que dependen de la variable y las que dependen de la variable conjugada. Esto nos lleva a definir las formas de tipo P, Q, donde P más Q es igual a K, indicando que la forma tiene P términos complejos y Q términos conjugados. Por ejemplo, esta es una forma 1,2 en variedad compleja de dimensión 3, que en términos reales tiene dimensión 6. Cuando resolvemos la ecuación armónica para las P, Q formas, obtenemos tantas formas armónicas como elementos de homología de tipo P, Q. La gran conclusión es que en una variedad compleja, cada agujero de dimensión K tiene una dimensión compleja P y una dimensión conjugada Q, con K igual a P más Q. Si una clase de homología está representada por una subvariedad compleja de dimensión P, lo que implica una dimensión real de 2P, entonces pertenece al tipo P, P, lo que significa que su dimensión compleja y conjugada están equilibradas. Esto nos lleva a una conclusión fascinante. Las subvariedades complejas representan agujeros, elementos de la homología, que son racionales, de hecho, enteros, y de tipo P, P. Hasta ahora hemos explorado en qué consiste la conjetura de Hodge y qué plantea. Pero a lo mejor te está surgiendo la pregunta de ¿y por qué es importante en la matemática? En esencia, una conjetura es una afirmación que se cree cierta, pero cuya demostración aún no se conoce. Por eso los contraejemplos son tan impactantes. Sin embargo, Hodge no formuló originalmente su pregunta como conjetura, y hasta el día de hoy no hay consenso sobre la veracidad. La comunidad matemática está dividida en algunos creen que se podrá probar, mientras que los otros sostienen que es falsa. Un caso interesante es el del matemático Andrew Weil, quien en 1980 propuso 4 variedad compleja como posible contraejemplo. Aunque aún no se ha determinado si realmente lo es, esto contrasta con otras conjeturas famosas como la hipótesis de Riemann, también incluida entre los problemas del milenio, sobre la cual la mayoría de matemáticos confían en su veracidad. Con el tiempo, la conjetura de Hodge ha sido redefinida y formulada con mayor precisión, en parte debido a la aparición de contraejemplos en enunciados similares. Por ejemplo, en 1962, 2 matemáticos demostraron que la veracidad con coeficientes enteros es falsa. Del mismo modo, enunciados relacionados han sido objeto de estudio. Sin embargo, es importante notar que Hodge no buscaba formular un enunciado con rigurosidad absoluta, sino más bien motivar a la investigación en la teoría de Hodge y en las variedades complejas. La conjetura de Hodge se puede enunciar de la siguiente manera. Si X es una variedad proyectiva, entonces toda clase de homología racional de grado P, P puede representarse mediante subvariedades complejas de dimensión compleja P. Este enunciado extiende un resultado previo del matemático René Thom, quien demostró que toda clase de homología racional de grado K puede representarse mediante una subvariedad real de dimensión K. No obstante, en la conjetura de Hodge, las subvariedades buscadas son diferenciables, lo que significa que no necesariamente están dadas por ecuaciones polinomiales. Uno de los principales desafíos de esta conjetura radica en la naturaleza de las subvariedades complejas, que son estructuras extremadamente rígidas, ya que están definidas por ecuaciones polinomiales. Esto hace que su construcción sea una tarea compleja, ya que suelen ser escasas. Además, demostrar su existencia sin construirlas explícitamente tampoco ha dado resultados concluyentes. Lo que hace especialmente interesante a la conjetura de Hodge es que se encuentra en la intersección de varias ramas de la matemática,
como la geometría algebraica, la geometría diferencial y el análisis matemático. Además de que tiene conexiones con la geometría aritmética y la física matemática. La importancia de un problema matemático suele reflejarse en la cantidad de teorías que generan antes de ser resuelto. La conjetura de Hodge es un problema fascinante que conecta la geometría con el álgebra y que podría transformar nuestro entendimiento de las matemáticas y la física. A pesar de que aún no ha sido resuelta, matemáticos siguen trabajando en ella. Si te ha parecido interesante este problema, aquí te dejo este video de P versus NP, que es otro de los problemas del milenio que aún no ha sido resuelto. No olvides darle like y suscribirte a este canal.